Imaginemos por un momento cometer un error terrible. Ujú. Una equivocación de esas que, pues, te roban por completo la paz mental y te dejan sin dormir. Sí, de las que te dan vueltas en la cabeza a las 3 de la mañana. Exacto. Y ahora, imaginemos que alguien se acerca y nos dice que sentir culpa por ese error no solo es inútil, sino que es exactamente el mecanismo que garantiza que volvamos a cometerlo. Lo cual suena loquísimo al principio. Totalmente. Y bueno, hoy vamos a desarmar una de las ideas más radicales sobre la mente humana en esta inversión profunda. Y es un concepto que, digamos, choca de frente contra absolutamente todo lo que nos han enseñado sobre la responsabilidad, la moralidad y pues hasta el sentido común. Es un choque monumental, estoy segura de eso. Por eso el objetivo de nuestra sesión de hoy, para quienes nos escuchan, es explorar un fragmento sumamente provocador. Estamos hablando de un texto llamado Un curso de milagros, específicamente el capítulo 5, sección 7, que se titula La decisión en favor de Dios. Ajá. Y a ver, para poner las cartas sobre la mesa desde el primer segundo, la misión de hoy no es adoptar una postura religiosa, Claro. Nada de eso. ni debatir dogmas, ni intentar convencer a nadie de un sistema de creencias, o sea, nada por el estilo. Sí. Nuestro enfoque aquí requiere dejar cualquier noción dogmática en la puerta. Vamos a diseccionar este texto más bien como un marco de referencia analítico. Ujú. Un tratado psicológico, si se quiere ver así, sobre cómo se estructura la paz mental, cómo operan nuestros mecanismos de autosabotaje y sobre todo cómo el texto propone que la pérdida de la paz es siempre, siempre una elección reversible. Me encanta cómo lo pones, porque la premisa inicial del texto es, bastante tajante. Sostiene que es absolutamente imposible ahogar la voz de una fuerza superior o, digamos, separarnos de ella, por más que la mente humana se esfuerce en hacerlo. ¿Así es? Y, aunque utiliza un lenguaje espiritual, hablando de Dios y del Espíritu Santo, en realidad apunta a una arquitectura mental muy específica. Entonces, la gran pregunta, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, significa que debemos examinar muy de cerca nuestra obsesión con el control. Hoy, el famoso control. Exacto. El texto cuestiona directamente esa arrogancia del intelecto humano al creer que puede gestionar su propia seguridad mejor que esa fuente original de la que proviene. Claro. Y plantea que todo nuestro sufrimiento se origina en este esfuerzo, que la verdad es agotador, por fabricar un sistema de pensamiento aislado, un refugio personal, en lugar de, pues, simplemente aceptar un cuidado que ya existe por defecto. Sí, el texto lanza unas preguntas que son casi un balde de agua fría. Pregunta textualmente si de verdad creemos que podemos fabricar una voz que ahogue a la de Dios o inventar un sistema para excluirnos de su cuidado. Es una confrontación directa. Totalmente. Y la analogía que me viene a la mente para ilustrar esto es sumamente visual. Imaginemos a una persona en medio de un huracán categoría 5. Una tormenta absoluta. Ajá. Y esta persona está exhausta, intentando desesperadamente sostener un paraguas diminuto, hecho de servilletas de papel, para protegerse de los escombros. ¡Wow! Y justo al lado, literal a 2 pasos, hay un búnker subterráneo, indestructible, con las puertas abiertas de par en par. El texto dice que no podemos excluirnos del búnker porque esa seguridad ya nos pertenece. Pero por alguna razón elegimos quedarnos bajo la tormenta aferrándonos al paraguas. Es una imagen fuertísima. Sí, pero a ver, aquí tengo que poner un poco el freno y presentar cierta resistencia como abogada del diablo. Adelante, porque la resistencia es la reacción más natural del mundo ante esta idea. Es que suena maravilloso en la teoría eso de soltar el paraguas de papel y entregar toda la angustia, entrar al búnker. Pero a nivel biológico, el ser humano está programado para la supervivencia individual. Claro, el instinto básico. Exacto. Nuestro sistema nervioso clama por tener el control absoluto de nuestra propia seguridad. Entonces, renunciar a la gestión de nuestros problemas no solo parece contraintuitivo, sino que honestamente se siente peligroso. ¿Cómo responde el texto a este instinto básico? Es una excelente pregunta. El texto no ignora ese instinto, pero lo reinterpreta por completo. El argumento aquí es que lo que nosotros llamamos instinto de supervivencia o simplemente tener el control, en realidad es pura ansiedad disfrazada de gestión. Ansiedad disfrazada de gestión. Me gusta eso.
Sí, porque ese paraguas de papel del que hablabas requiere una cantidad monstruosa de energía psíquica para mantenerse en pie. El texto argumenta que esa seguridad autogestionada es inherentemente defectuosa porque parte de la premisa de que estamos solos y somos vulnerables. O sea, el simple hecho de creer que necesitamos fabricar nuestra propia defensa ya confirma que nos sentimos bajo ataque. Exactamente. El mecanismo es fascinante. Intentar protegernos constantemente valida en nuestra mente la idea de que el universo es un lugar hostil, del cual pues debemos defendernos a capa y espada. Claro, nos pone a la defensiva. Así es. Y aceptar ese cuidado superior, soltar el paraguas y entrar al búnker, ojo, no es un acto de pasividad. No es sentarse a esperar que los problemas desaparezcan por arte de magia. El texto lo describe como el acceso a un poder infinito. Ujú. Porque cuando la mente deja de gastar el 90% de su batería en defenderse de amenazas que muchas veces son ilusorias, toda esa energía de repente se libera. Y aquí hay un punto crucial. Esa energía no se libera solo para beneficio personal, Ah, no. ¿no? Tiene un impacto directo en todos los demás. Ok, a ver, si esa energía liberada tiene un impacto colectivo, me surge un dilema lógico. Si existe esta red de seguridad indestructible y este poder infinito está ahí, disponible, ¿por qué es tan raro ver a personas operando desde ese nivel de paz? Es la gran paradoja. Y más aún, ¿por qué los intentos humanos de ayudar o de sanar a otros suelen ser tan agotadores y, seamos sinceros, a menudo ineficaces? Entiendo que el texto aborda esto con un concepto, el del sanador, ¿verdad? Así es. Y lo hace sin ningún tipo de filtro. El texto analiza la historia y señala que muchos de los que se consideraban sanadores, en realidad, no se habían curado a sí mismos. ¡Auch! Sí, es duro. Y la razón principal de su fracaso, o bueno, de su éxito limitado, es que su fe no era absoluta. Curaban dolencias menores de vez en cuando, pero el texto usa una frase muy gráfica para ilustrar su límite. Dice literalmente que no resucitaron a ningún muerto. A ver, vamos a desempacar esto con mucho cuidado, porque el texto establece una condición innegociable. Dice que a menos que el sanador se cure a sí mismo primero, jamás podrá entender el principio fundamental de este sistema. Y ese principio es que, cito, no hay grados de dificultad en los milagros. Ajá, ese es el núcleo. Espera, porque aquí seguro me vas a perder y a mucha gente de la audiencia también. Entiendo la teoría de la igualdad espiritual, pero a nivel psicológico, a nivel humano, perdonar un insulto en el tráfico de camino al trabajo no requiere la misma energía que, no sé, superar una traición devastadora o una tragedia familiar. Claro, nuestra mente lo clasifica distinto. Totalmente. ¿Cómo justifica el texto, matemáticamente, por así decirlo, que no hay grados de dificultad? Lo fascinante de esto es que la justificación matemática requiere que dejemos de medir los problemas por su impacto externo y comencemos a medirlos por su origen interno. ¿Ok? En nuestra sociedad, solemos clasificar los problemas en una escala del 1 al 10, ¿no? Un insulto en el tráfico es un 2, una tragedia familiar es un 10. Pero el texto redefine la cordura de una manera muy particular. Afirma que la cordura no es otra cosa que plenitud. ¿Cordura es plenitud? Exacto, integridad absoluta. Un estado donde la mente simplemente no está fragmentada. Ahora, apliquemos la lógica matemática a esa plenitud. Imagina un círculo perfecto. Lo tengo. Si le quitas 1 milímetro de su borde, o si lo cortas exactamente por la mitad con un machete, el resultado final es el mismo. Ya no es un círculo perfecto. Perdió su plenitud. ¡Wow! ¡Claro! El texto argumenta que cualquier pérdida de paz, ya sea por el tráfico o por una tragedia inmensa, fragmenta la mente. Si la mente cree que un problema es más grande que otro, entra en la ilusión de medir la separación, y al perder su plenitud, pierde su cordura. Déjame ver si entiendo bien el mecanismo. Si yo creo que mi problema financiero es, digamos, un grado 10 de dificultad y mi dolor de cabeza es un grado 2, ya estoy clasificando las ilusiones, Ajá. ya dividí mi mente en compartimentos y por definición estricta perdí la cordura porque perdí esa visión de totalidad. Es un mecanismo implacable, ¿te das cuenta? Se establece que toda mente es igualmente digna de ser sanada, porque en su origen fue creada íntegra. Así que curarse a sí mismo no significa adquirir superpoderes místicos. No es levitar ni nada de eso. Para nada. Significa simplemente devolver la mente a su estado íntegro original. Es dejar de clasificar los miedos.
Por eso curar un resfriado emocional y resucitar a un muerto requieren exactamente el mismo nivel de corrección, que es el reconocimiento profundo de que la plenitud nunca puede ser verdaderamente alterada. Ok, si la cordura es la plenitud y la paz es nuestro estado natural e indestructible ahí en ese búnker, la pregunta es, ¿qué mecanismo interno decide activamente salir a la tormenta? Esa es la clave. Que nos empuja a fragmentar la mente así. Porque el texto no culpa al mundo exterior, a la economía o a los demás, señala directamente a un antagonista interno. Hablamos del ego. Sí, pero aquí debemos tener mucho cuidado de no confundir este concepto con el ego freudiano del que tanto se habla en psicología tradicional. Cierto, es diferente. Muy diferente. Aquí el ego no es esa autoimagen funcional que nos ayuda a operar en el mundo. Se define como un sistema de pensamiento basado pura y exclusivamente en la separación. El texto se cuestiona por qué la mente humana decide prestarle atención a las, y cito, continuas y dementes exigencias del ego, cuando se tiene acceso a una voz interior que ofrece una paz inalterable. La táctica que describe el texto sobre cómo opera el ego me parece fascinante y, la verdad, aterrador al mismo tiempo. Es muy siniestra, sí. Dice que el último recurso desesperado del ego para defender su existencia es excluir a la mente de lo que llama la expiación. Y antes de avanzar, creo que necesitamos limpiar esa palabra, expiación, de cualquier carga religiosa de castigo o de sacrificio, no. Absolutamente esencial hacer esa limpieza. Porque en este marco, la expiación se define simplemente como la corrección perfecta, el remedio que deshace el error. Y para mí, la mejor forma de entenderlo es que el ego opera exactamente como un compañero de piso profundamente tóxico y manipulador. Me encanta esa analogía. Te aísla sistemáticamente, te convence de que el mundo entero está en tu contra, que nadie más te comprende. ¿Y cuál es el objetivo final de ese compañero de piso? Pues que tu supervivencia dependa única y exclusivamente de él. La analogía es precisa porque si el ego permitiera que la mente aceptara esa corrección, es decir, que aceptara que en realidad nunca estuvo en peligro, el ego simplemente desaparecería. Dejaría de existir. Exacto. Su existencia depende literalmente de que exista una amenaza. Por lo tanto, aboga furiosamente por la separación, nos convence todos los días de que estamos solos, fragmentados y somos muy vulnerables. Pero a ver, si nos causa tanto sufrimiento vivir así, ¿por qué diablos le hacemos caso a ese compañero tóxico? Esto plantea una pregunta importante, y el texto nos confronta con una respuesta muy dura. Explica que si estamos dispuestos a ponerlos del lado de la separación, si elegimos escuchar esas exigencias dementes, significa que en el fondo de nuestra psique no queremos sanar. ¡Ay, eso duele! Hay una lealtad oculta hacia el conflicto. Es algo súper difícil de procesar. O sea, el texto sugiere que el sufrimiento es como una especie de secuestra mental con sentido. Sugiere que nos aferramos al sufrimiento porque el ego nos ha convencido de que esa es nuestra identidad. El texto menciona que la fuerza creadora original se lamenta por el sacrificio de aquellos que creen que él los olvidó. El ego fabrica esta ilusión de abandono, y nosotros, de alguna manera, aceptamos vivir en ese estado de sacrificio creyendo que el dolor nos hace reales o que nos hace especiales. ¡Wow! Ahora digamos que el ego logra su cometido. Nos convence de aislarnos, nos sentimos separados y, como es lógico, reaccionamos desde el miedo y la defensiva. Cometemos errores, perdemos la paz. ¿Lo cual pasa todos los días? A cada rato. Una vez que estamos en ese agujero, ¿qué herramienta de retención utiliza este sistema de pensamiento para asegurarse de que no escapemos de vuelta a la cordura, de vuelta al búnker? Y aquí, para quienes nos escuchan, es donde se pone realmente interesante. Sí, aquí da un giro total. Es un análisis que desmantela siglos y siglos de condicionamiento humano. El texto traza una línea causal inquebrantable. Empieza diciendo que cualquier momento en el que no nos sentimos completamente dichosos ocurre por una sola razón. ¿Cuál es? Que hemos reaccionado sin amor ante algo o ante alguien. Bueno, hasta ahí parece lógica básica, ¿no? Si actúo mal, si le grito a alguien, pues me siento mal. Pero entiendo que el problema viene en el siguiente paso. Exacto. El problema es la interpretación que le damos a esa falta de amor. Si la mente percibe esa reacción equivocada como un pecado, inmediatamente entra en pánico. ¿Por qué? Porque la idea misma de pecado exige un castigo. Claro, acción y reacción punitiva. Así es.
Si creo que he pecado, automáticamente me pongo a la defensiva, anticipando que un ataque viene en camino para hacerme pagar por lo que hice. Y es que para nuestra sociedad moderna, la culpa es sinónimo de moralidad. O sea, es el pilar absoluto de la responsabilidad. Si alguien comete una falta grave y no siente ni un gramo de culpa, clínicamente lo llamamos psicópata. Totalmente. La sociedad te exige la culpa. La exige como pago inicial por el error. Pero este texto dice que la culpa es de hecho una trampa mortal. Afirma que no podemos revocar un error arrepintiéndonos en el sentido usual, porque ese arrepentimiento tradicional se alimenta de la culpa. ¿Cómo funciona exactamente la mecánica de esta trampa? Funciona solidificando la ilusión. Aquí el texto introduce el concepto fundamental del deshacimiento, con un guión en el medio. Deshacer. ¿Por qué la culpa impide que un error sea deshecho? Porque si experimentamos una culpa profunda, le estamos diciendo a nuestra psique, mira, este error que cometí es absolutamente real, ha alterado la realidad de forma permanente y he dañado algo que es irreparable. Le damos peso de realidad. Exacto. Y al hacer el error tan real, el miedo se multiplica por 1000. Ese miedo genera más mecanismos de defensa, y esos mecanismos garantizan que, ante la próxima amenaza que percibamos, reaccionemos otra vez sin amor. Entonces, la culpa no borra el error, al contrario, lo sella y lo programa para repetirse en el futuro. Es como si derramáramos, no sé, una taza de café negro sobre una alfombra blanca carísima. Uy, qué dolor. Sí. La acción lógica para solucionar el problema es ir a la cocina por un trapo y limpiar la mancha de inmediato, ¿no? Eso sería el deshacimiento. Pero la culpa nos convence de sentarnos ahí mismo sobre la mancha a llorar, diciendo, soy una persona terrible por arruinar la alfombra, no merezco caminar sobre pisos limpios. ¡Qué buena imagen! Y mientras estamos ahí sentados llorando, el café penetra profundamente en las fibras, arruinando la alfombra de forma permanente. Es un ejemplo perfecto de la parálisis que genera el ego. Por eso el texto propone que el primer paso lógico para este deshacimiento no tiene absolutamente nada que ver con el castigo. Exige reconocer con una firmeza absoluta y sin nada de drama que se tomó una decisión equivocada a sabiendas, pero que se tiene el poder intacto para elegir otra cosa. Básicamente separa la acción de la identidad. Yo cometí el error, sí, pero el error no soy yo. Y tras establecer que la culpa es un engranaje inútil en todo esto, el texto no nos deja abandonados en la pura teoría. Nos entrega lo que parece un manual de operaciones exacto. Sí, un algoritmo paso a paso. Literalmente un algoritmo de 5 pasos precisos para restaurar la paz en cualquier situación. Yo lo veo como un manual de soporte técnico para la mente. Elimina todo el teatro y las lágrimas y convierte la pérdida de paz en un fallo de sistema reversible. Es como decir, mira, la máquina se colgó en esta línea de código, vamos a reiniciar al punto del error e instalar el parche de actualización. El texto es muy directivo aquí. Indica que el papel de la mente es retornar al punto exacto donde se cometió el error y entregarlo a la expiación, a esta fuerza correctora, en un estado de paz. Y para lograrlo proporciona estas 5 afirmaciones que deben repetirse sinceramente. Pues vamos a desarmar la psicología detrás de cada paso, porque me parece una secuencia brillante. Paso 1. Dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Fíjate en el pragmatismo absoluto de esta frase. Empieza asumiendo responsabilidad, pero no se basa en un juicio moral de si fui bueno o si fui malo. Cierto, es neutral. Utiliza una métrica puramente objetiva, que es la falta de paz. Mi termómetro interno marca angustia, por lo tanto, el sistema arrojó un error de cálculo. No hay espacio para la victimización aquí. Me gusta. Luego viene el paso 2. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Este paso es crucial para recuperar la agencia, el control real. El compañero tóxico, el ego, siempre intenta convencer a la mente de que sus reacciones son provocadas por el exterior. Te dice, me enojé porque me hablaron mal, o me deprimí por lo que me hicieron. Le echa la culpa al mundo. Siempre. Este paso corta de raíz esa dependencia. Si yo mismo fabriqué la decisión en mi mente, pues yo tengo la autoridad jurisdiccional para desmantelarla. ¡Qué poderoso! Vamos al paso 3. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. Aquí entra el motor emocional del cambio, que es el deseo genuino. Muchas veces la mente prefiere tener la razón antes que tener paz.
Uy, ¿cuántas veces no pasa eso en las discusiones de pareja? Incontables. Preferimos ganar la discusión familiar aunque nos cueste semanas de tensión en la casa. Este paso te obliga a declarar explícitamente que la meta suprema, muy por encima del orgullo o de probar que tienes un punto, es recuperar tu tranquilidad. Y el paso 4, y creo que este es el cortocircuito definitivo para el Evo, dice, no me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Y bueno, repito, más allá de la terminología religiosa, esto habla de una función de la mente superior, que corrige el rumbo. Así es. Y este paso neutraliza activamente la parálisis de la mancha de café que mencionabas. Al negarse rotundamente a sentir culpa y delegar la reparación de las consecuencias a esa inteligencia superior, se rompe el ciclo de defensividad. Es la garantía absoluta de que los errores humanos no tienen efectos eternos en la realidad última. Te quita un peso de encima gigantesco. Totalmente. Quita el peso insoportable de creer que nosotros podemos destruir permanentemente el orden natural de las cosas. Y finalmente llegamos a la rendición. El paso 5 dice, elijo permitírselo, al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Es la delegación total del control. Es aceptar que nuestro intelecto individual, ese intelecto que fabricó el problema en primer lugar, pues no tiene la capacidad de resolverlo al mismo nivel en que lo creó. Es soltar por fin ese paraguas de servilletas de papel bajo la tormenta y permitir que la cordura original vuelva a tomar el volante del sistema. Es una secuencia impecable que mapea paso por paso el camino de regreso desde el pánico total hasta la integridad. Y la verdad creo que es vital hacer una pequeña recapitulación de la arquitectura mental que acabamos de recorrer para que todas las personas que nos escuchen puedan anclar bien estos conceptos. Me parece perfecto. Comenzamos exponiendo la idea de esa red de seguridad ineludible, ese búnker y cómo nuestro agotamiento crónico proviene de resistirnos a ella, intentando fabricar nuestro propio control ilusorio bajo la tormenta. De ahí, desmitificamos la idea de que existen problemas pequeños y problemas grandes. Comprendimos que para curar la mente verdaderamente, debemos aceptar que la cordura es simplemente plenitud. El círculo perfecto. Exacto. Cualquier categorización de grados de dificultad es ya en sí misma una fractura de esa cordura. Luego observamos cómo el ego opera como una fuerza aislante. Este roomie tóxico, convenciéndonos de que nuestra seguridad radica en la separación y en el ataque defensivo. Y vimos cómo utiliza la culpa, no como un motor moral para hacernos mejores personas como nos suelen decir, sino como un pegamento tóxico que garantiza que el error se perpetúe a través del miedo al castigo. Y finalmente, detallamos cómo desmontar todo ese sistema mediante el reconocimiento objetivo del error, la recuperación del poder de decisión y la entrega de las consecuencias para que sean deshechas, eliminando la culpa de la ecuación por completo. Es un análisis que de verdad puede poner de cabeza nuestra forma de operar en el mundo. Y para cerrar esta inversión profunda, quiero dejar flotando una interrogante, una reflexión expansiva que podemos llevar a la práctica esta misma noche. A ver. Si este marco de referencia tiene la razón geométrica y lógica que parece tener, si la culpa es genuinamente un virus informático diseñado por el ego para impedir que limpiemos nuestros errores, ¿cómo se transformarían nuestros sistemas de justicia? Sería una revolución. ¿Cómo cambiarían las dinámicas de poder en nuestras relaciones familiares más profundas o, es más, incluso ese implacable tribunal interno que nos juzga a nosotros mismos a las 3 de la madrugada? Si lográramos de una vez por todas separar de manera quirúrgica la responsabilidad incondicional del peso tóxico de la culpa. Exigiría una madurez absoluta como especie. Significaría hacernos cargo del 100% de nuestros actos, pero negándonos por completo a castigarnos o a castigar a otros por ellos. Cambiaría la estructura misma de la experiencia humana. Nos obligaría a vivir desde un nivel de libertad aterradoramente hermoso. Gracias a todas las mentes curiosas que nos acompañaron hoy para cuestionar las bases mismas de nuestra psicología. Sigan desafiando sus narrativas internas, busquen esa plenitud que no conoce grados de dificultad y recuerden siempre que sin importar cuán oscuro parezca el panorama, en este mismo instante se puede tomar otra decisión. Hasta la próxima inmersión profunda.